Gracias, Jordi. Con esto damos por terminadas las ponencias y tenemos unos 5 minutos para hacer preguntas. Entonces, lo que les pido es que las preguntas nada más fueran breves, precisas, para que entonces podamos contar con el tiempo suficiente, ¿no? Manuel, Cristina después. Una pregunta, pero también como una invitación a trabajar juntos, como una pregunta y una invitación a trabajar juntos este proceso. Nosotros este año realizamos 2 eventos, así con un pequeño grupo de personas, como en nuestro caso, sobre teletrabajo, que hay países como Costa Rica y Argentina, que incluso dentro de los ministerios de trabajo tienen oficinas dedicadas al teletrabajo. En el caso de Jalisco y de todo México, es todavía un trabajo no normado que tiene sus ventajas para el trabajador, pero también tiene muchas desventajas. Por ejemplo, no tienen seguro social, no los registran. También al mismo tiempo que hay una gran libertad de ahorro de transportes, por otra parte, para muchos empleadores es otra manera de evadir responsabilidades laborales. Bueno, es un problema así como muy complejo que está surgiendo en este campo de trabajo. Y más bien era como invitarlo a poder trabajar mejor ese punto. Y nosotros este mismo año tenemos otra reunión sobre teletrabajo y pues que nos gustaría que indagáramos así juntos esta actividad. Sí, gracias. Gracias. Manuel es de la UDG, entonces nos presenta en la tarde ya una ponencia sobre esto mismo, ¿no? Sí, muy rápidamente porque sé que todos tenemos hambre. Y a lo mejor me salgo un poquito del tema, porque yo creo que el seminario vinculado con economía digital y la importancia de las TIC en la convergencia tecnológica, si no habría posibilidad de empezar a considerar, por ejemplo, el tema de la innovación, no solamente desde la innovación tecnológica o no solamente la innovación vinculada al crecimiento y al empleo, etcétera, etcétera, y no tener en cuenta como entre líneas, Francisco, yo creo que lo presentó muy bien, la innovación social, e incluso está planteada en Oslo 2013, o sea, ya no se habla más de el impacto que tienen las TIC, y yo creo que entre líneas estuvo en todas las exposiciones, es decir, si vamos a seguir pensando en términos solo de crecimiento económico para los territorios, no pensamos que hoy se está hablando más de desarrollo en términos más multidisciplinarios, yo creo que las TIC tienen un impacto y que la innovación social sí en este tipo de investigaciones tiene que ser considerada. Bueno, yo voy a tomar la palabra un minuto, simplemente para felicitar a los organizadores, pero sí tenemos que trabajar más juntos. Yo y mi equipo de trabajo estamos haciendo un análisis de lo que implica la certificación en las empresas. La certificación, es decir, si les da ventajas o no. Encontramos que sí hay ventaja, ¿no? Tienen un incremento en ventas las que están certificadas a las que no están certificadas. Es decir, el área de la certificación creo que es una área de investigación en este caso importante. Y la otra cuestión que hemos estado analizando es la cuestión de los clústeres. ¿Qué ventaja representa para una empresa pequeña o mediana estar en un clúster, ¿no? Entonces, realmente los servicios que están brindando los clústeres hacen una diferencia o no hacen una diferencia. Entonces, bueno, son temas de investigación que los dejo para los organizadores de esto y que, bueno, gran parte de esto lo hemos estado realizando con Infotec, ¿no? En términos de ver exactamente hacia dónde van las grandes tendencias y dónde debía de modificarse la política pública. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, daría un minuto a cada uno de los ponentes. A mí me gustaría hacer una pregunta y creo que tú también, ¿no? Bueno, me pareció muy interesante preguntar un poco a Francisco. Realmente da la sensación de que en Jalisco hay un crecimiento y una mejora y una absorción de capacidades, ¿no? Es decir, bueno, ¿hacia dónde van un poquito, no? Eso me parece muy importante. Después, otra parte me pareció muy interesante la visión de los usuarios, porque uno en general tiende a ver
lo que pasa con el gobierno, centrarse en las políticas públicas, los empresarios, pero los usuarios, que son realmente una cosa muy importante y aparte una forma de evaluación de la aplicabilidad, es un aspecto interesante para considerarlo, ¿no? Y por otra parte, lo de Big Data a mí me pareció interesantísimo, y también creo que plantea una serie de problemas también muy como no solamente la sistematización de los datos, sino también las opciones que se toman del punto de vista de decisiones más ontológicas, ¿no? Porque, es decir, hacia dónde va, quizás lo estamos viendo un poco con lo que está pasando de la seguridad y todo lo que está pasando con con Obama, que tiene la recriminación desde Dilma Rousseff hasta Merkel y de todo el mundo, pero evidentemente ahí hay un problema de decisiones, hacia dónde va la sociedad en el control, y Orwell no está tan lejos, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante, que puede ser muy eficiente para la toma de decisiones, pero también muy complicado del punto de vista de los márgenes de libertad que plantea, ¿no? Que es un problema más a discusión, pero que está ahí, ¿no? Gracias. Gabriel. Sí, me gustó mucho el panel, todos fueron realmente interesantes. Yo tenía una pregunta para Francisco, que era, no me quedó claro por qué dejaron de usar el FONSOFT, no, ¿cómo se llama? Sí, y me pareció muy interesante el desvío del subsidio a los usuarios. Entonces, que no es muy común, ¿no? En general. ¿Cómo se financiaba eso? Y a Christopher también me pareció sumamente provocativa la presentación. Y yo me pregunto cuáles son las opciones de los países en desarrollo para poder engancharse activamente en esta nueva revolución. ¿Cuáles son las limitaciones, por otro lado, de las que se parten, que hacen que no sea tan fácil engancharse? Y si esto, Big Data de alguna forma va a romper muchas cosas para mí de la teoría económica, ¿no? O sea, esta idea de que el 95% de los estudiantes del mundo son enseñados diciéndole que los agentes son racionales, que tienen información perfecta, que no tienen incertidumbre, que la incertidumbre en todo caso la pueden modelar con expectativas racionales, y que todo converge y que no hay heterogeneidad persistente. En algún sentido, trabajos recientes no con Big Data, pero con bases de datos grandes, muestran que la persistencia es absoluta, que la convergencia es casi nula, incluso en los países desarrollados. Se me ocurre que con Big Data podemos pasar a una cosa mucho más fuerte todavía, como para discutir, que sería útil para generar un nuevo espacio de la teoría económica, ¿no? Si les parece bien, vamos a dar un minuto a cada uno de los ponentes para que resuelvan las preguntas. Entonces, en estricto orden alfabético, tienes tu minuto, Francisco. Un minuto es nada. Realmente, la segunda parte de la presentación, que obviamente no la hice por cuestiones de tiempo, es la parte de brecha digital. En Jalisco, una de las visiones fundamentales de la Sociedad de la Información Europea era el papel de la PYME, y un punto fundamental era cómo la PYME se incorporaba a la sociedad de la información vía la aplicación de tecnologías. Entonces, nosotros parte de nuestra política la canalizamos precisamente a la PYME, por eso digo que primero la gente y luego las PYMEs, porque era la manera de garantizar que efectivamente se incorporaba la tecnología en los procesos productivos. Y el resultado ha sido espectacular, o sea, en los sectores incluso tradicionales, ¿no? Por eso hablé de la economía de Jalisco. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que en realidad es triste, o sea, con el cambio de gobierno. O sea, hubo problemas desde el sexenio anterior del Estado, en el sentido de que había una deuda con el PROSOFT, y entonces para poder cubrir esa deuda, que era obligación de la nueva administración,
Entonces se dejó descobijado al ProSoft 2013. Entonces el Estado ProSoft, ahí se me presentaba como el hombre ProSoft del Estado ProSoft, se quedó sin recursos para ProSoft y se cayó ProSoft en todo México. Digo, éramos el 40% del total. Entonces fue un problema ahí político. Y yo el otro punto que quería comentar era respecto a la innovación social. Somos fervientes creyentes de la innovación social y eso se ve reflejado en el papel de la PYME. Y por ejemplo hemos metido incluso hasta acción afirmativa para poder incorporar cada vez a más mujeres en esto, porque es fundamental. Es la mitad de la población, un poco más de la mitad, y la verdad no estaban participando en la sociedad de la información. Entonces, por supuesto que sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, entonces supongo que voy a tratar de dar resumen a varios de los puntos, nada más por decir que este es el inicio de una nueva época para mí en la ciencia, donde toda la ciencia, desde su inicio, quieres decirlo hace 2.000, 3.000 años con los griegos o con Newton, etcétera, etcétera, sencillamente asociada con el mundo físico, ¿no? Entonces, y la razón es que el mundo físico se puede describir con muy pocas variables, muy pocos datos. Un experimento en Tokio es lo mismo como un experimento en México como en Londres, ¿no? Nunca hemos tenido datos sobre los seres humanos, las cosas complejas, digamos, ¿no? Hasta recientemente. Y la diferencia es que para describir el comportamiento de estos sistemas se requiere un chorro de datos, ni siquiera casi estamos nada más empezando ahorita, ¿no? Entonces, para predecir lo que van a hacer los seres humanos, entonces, etcétera, etcétera, es precisamente esta cosa de agentes racionales. Entonces, este dice que yo sé que tú vas a maximizar tu utilidad y ya. Y es en un sentido basura, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que se requiere datos para entender por qué tomamos tales decisiones, cómo tomamos tales decisiones, etcétera, etcétera. Es como esta cosa de GNP. Entonces, ¿qué hay racional sobre gente objetando sobre una nueva tecnología por estopar su flujo de trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué comemos demasiado? ¿Por qué tenemos adicciones, etcétera, etcétera? ¿Qué hay racional sobre eso? ¿No? Entonces estamos en un nuevo mundo donde por primera vez empezamos a tener una riqueza de datos tanto mayor que antes que podemos iniciar nada más el estudio de nosotros mismos, los seres complejos, los seres humanos y el resto de la biología. Solamente complementar de la parte de, sí, como usuarios de la tecnología, sí, dentro lo que quisiera nada más de redondear es, sí, somos unos usuarios de tecnología, pero también somos bastante críticos a través de las propias experiencias como tal, ¿no? O sea, no toda la tecnología es innovación y no toda la tecnología es aceptada, ¿no? Como tal, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias. Ligar el tema de los call centers, contact centers con Big Data y con vigilancia. Los call centers son productores de Big Data y son productores también de la sociedad de la vigilancia y son activos agentes entonces de la sociedad de la información y no lo hacen con objetivos, digamos, científicos ni para saber por qué engordamos o no, etcétera. Lo hacen por una relación con economía financiera, con los monopolios, con la fidelización, etcétera, etcétera. Con aquello que se dice que el 20% de la población es capaz de consumir todo lo que consumen los corporativos y punto, no hace falta el resto. Sobre ese 20%, Big Data y call centers y todo eso, y las TICs, está funcionando. Entonces es el tipo de cuestiones que también vale la pena considerar, ¿no? Bueno, gracias a todos.